Y el título de este mensaje es ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces cuando sufrimos, cuando nos duele el corazón, preguntamos ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué nos pasan cosas sin explicación? Es la pregunta que todos se hacen en tiempos de dificultades, en momentos de crisis. También nosotros los creyentes tenemos la tendencia a compararnos con los que son más pecadores que nosotros. Empezamos a comparar nuestra vida con aquellos que son menos piadosos y nos preguntamos, ¿por qué parece irles mejor a los que no temen a Dios? ¿Por qué los impíos la pasan mejor? Y recordamos, como estudiamos hace poco en el Salmo 73, ¿por qué no tienen dolores aquellos que desprecian tu nombre? ¿Por qué no derraman lágrimas, sino que sus vidas parecen gozosas mientras los justos sufren? Es una buena pregunta. Y eso le pasó al profeta Habacuc. Y puede pasarnos a nosotros también. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Puedes confiar en Dios en medio de las dificultades, porque tu liberación es segura. Puedes confiar en Dios en medio de las dificultades, porque tu liberación es segura. Y vamos a verlo en el pasaje, en primer lugar, en los versículos 1:12 hasta el 2:1. Vamos a entender que las dificultades no son para destruirnos. Y en segundo lugar, los versículos 2 al 5 del capítulo 2, entenderemos que Dios usa las dificultades para que confiemos en Él. Dios usa las dificultades para que confiemos en Él. Entonces, en primer lugar, las dificultades no son para destruirnos, y creo que quienes escucharon el sermón anterior, de versículos 1 al 11, comprendieron que hay preguntas que está haciendo el profeta Habacuc a Dios. En este caso, él está preguntando primero ¿hasta cuándo el pueblo de Dios iba a seguir en pecado, en idolatría? Y el Señor le responde. Él enviará a los caldeos, Él enviará esa fuerza militar para poder disciplinar a su pueblo. Sin embargo, el profeta Habacuc queda más desconcertado con esa respuesta y por eso hace otra pregunta y el Señor le va a contestar nuevamente. Hoy vamos a estudiar la primera parte de la respuesta de Dios porque es más extensa. Pero en primer lugar, entendemos que las dificultades no son para destruirnos y Habacuc está perplejo. En el versículo 12 está entendiendo que Dios va a usar la nación de Babilonia para arrasar a Jerusalén, al pueblo de Dios. Parece algo injusto y por eso él se compara, es decir, Habacuc está comparando el pueblo que es pecador, pero los que van a venir son más pecadores aún. Y por eso él hace esta pregunta al Señor. Sin embargo, antes de preguntar a Dios, él declara que Dios es el Dios eterno. Dice el versículo 12, ¿no eres tú, Señor, desde la eternidad? Oh Señor, Dios mío, Santo mío, no moriremos. El profeta Habacuc está comparando el Dios de los babilonios era su fuerza, eran sus armas, era su poder, era su dominio. Pero Habacuc entiende que el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el Dios del pueblo de su pueblo, el Dios del pacto, Él no va a enviar a todo ese ejército contra ellos para destruirlos, sino para disciplinarlos. No es para destrucción, sino para corrección. Lo dice, tú, oh roca, lo has establecido para corrección.
Generalmente, ¿a quién se disciplina en casa? A los hijos. Estaría mal disciplinar a aquellos que no son de nuestra familia. Nos podrían enviar las autoridades al disciplinar hijos ajenos. Y por eso, al sentirnos disciplinados por Dios, tenemos que darle gracias a Él porque somos hijos. Solo los hijos, el pueblo de Dios es disciplinado por Él, pero para el bien de su pueblo, para que confíe en Él. El profeta entiende que la nación de Israel no desaparecerá por completo, y aunque atraviesan dificultades, no son para su destrucción, sino para mostrar que Dios tiene un propósito más elevado con esas dificultades. Y vemos a partir del versículo 13 el primer por qué. Dice el profeta: ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? En otras palabras, ¿por qué te agradas en los que son peores que nosotros? ¿Por qué te complaces en castigarnos con aquellos que son despiadados? Con nosotros. Habacuc entiende que los caldeos son mucho más pecadores. Si hubiera un ranking de pecado, el top 10, los babilonios encabezarían el primer lugar. Israel quizás el número 10. Y por eso Habacuc se pregunta: ¿por qué tú permites que seamos devorados y guardas silencio? Y esa pregunta creo que es válida porque el profeta Habacuc está identificándose con toda la nación de Israel. Él está en privado con Dios. Y también nosotros creo que muchas veces nos hacemos esa misma pregunta: ¿por qué los pecadores no son afligidos? Mientras que nosotros que intentamos hacer la voluntad del Señor, intentamos obedecer su palabra, intentamos avanzar confrontados, arrepentidos, porque queremos ser piadosos, queremos obedecerlo a Él, ¿por qué nos atraviesan circunstancias difíciles? Pero hay otro por qué en el versículo 14. ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? El segundo por qué, parafraseando un poco lo que está diciendo el profeta Habacuc, es: ¿por qué permites que Israel, tu pueblo, sea tratado como un animal? Sea tratado inhumanamente. ¿Por qué? Él expresa cómo es que los babilonios eran tan fuertes que era como pescar en una pecera. No sé si han pescado en peceras, pero si usted pone una red, con una red los atrapa, no tienen escondedero. Y si la pecera es bien pequeña, entonces sencillamente son atrapados, sí o sí. Así está imaginando Habacuc que los babilonios van a llegar a encontrar a un pueblo desprevenido, que no está listo para recibir ese castigo. Pero además, no solamente ellos arrastrarían con su red a los cautivos inmisericordiamente, sino que además ellos se regocijarían. Ellos harían fiesta, adorarían a sus dioses, que eran las armas, que era su poder, se jactarían. Y por eso Habacuc con razón dice: ¿por qué haces eso? ¿Cómo es que este pueblo perverso va a arrasarnos? Los babilonios adoraban sus instrumentos de guerra, ofrecían sacrificios a sus redes. Eso es lo que nos dice precisamente el versículo 16. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, dándole gracias por la pesca abundante. Daban gracias a sus armas, a sus escudos, a sus camellos, por triunfar, arrasar con violencia. Eran fieles a sus armas, sin piedad.
Es difícil entender esto. Es difícil cuando vemos que la maldad triunfa. Es difícil ver cómo aquellos que violentamente esclavizan a otros triunfan. Y parece que nadie los captura. Tienen órdenes de captura en todo lugar, pero viven como reyes, haciendo de las suyas y elevando incienso a sus armas, a su poderío. Es difícil para nosotros también ver que quizás en algunos lugares le cierran la puerta a las iglesias para predicar el evangelio de Jesucristo. Le cierran las puertas al evangelio verdadero y le abren las puertas a las discotecas. Le abren las puertas a todos aquellos que adoran a sus dioses falsos. Pero a la palabra de Dios la acallan con su poderío. Aquellos que usan su poder para acallar el nombre de Dios. Pero todo el que es infiel, todos aquellos que elevan adoración a sus dioses falsos, son bienvenidos. Sin embargo, Habacuc está dispuesto a esperar la respuesta de Dios. El versículo 1 del capítulo 2 dice el profeta Habacuc: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Como una atalaya, las ciudades en la antigüedad eran amuralladas como Jerusalén y establecían vigías, guardias de seguridad en los lugares estratégicos para mirar desde lejos que venía el enemigo y estar listos para cerrar las puertas. Pero Habacuc está como una atalaya, como un vigilante. Él dice: voy a estar atento a tu voz, Señor. Voy a estar atento a tu respuesta. Yo no me explico por qué está pasando esto, pero estaré atento porque tu respuesta siempre va a ser perfecta. Oh Dios, Dios mío, Santo mío. Y por eso, una pregunta que debemos hacernos en tiempos de dificultades: ¿qué debe hacer el pueblo de Dios en momentos cuando parece que el pecado triunfa? ¿Qué haremos cuando nos sentimos agobiados? Y la respuesta es esperar y confiar en Dios. Puedes confiar en Dios en medio de las dificultades, porque tu liberación es segura. Nuestras dificultades no son para nuestra destrucción, porque las dificultades que enfrentó el Hijo de Dios en la cruz no fueron para destruirlo, porque Él venció la muerte con poder y gloria y majestad. Ellos creyeron que lo habían destruido en la cruz, lo clavaron, atravesaron su corazón con una lanza, cerciorándose de que estaba muerto. Pero las dificultades no fueron para su destrucción, sino para liberarnos a nosotros, para darnos vida eterna, para darnos redención. Muchas veces, cuando vemos historias o leemos historias y sabemos que el final de la historia, el héroe va a triunfar, no nos afanamos cuando leemos las dificultades. Así parece, no solamente en las historias, en las películas. Si sabemos el final, que hay triunfo, el proceso
no nos va a asombrar tanto, porque estamos tranquilos, esperando pacientemente, tranquilos, Él va a triunfar. Sabemos el final. Y eso es exactamente lo que el Señor está ayudándonos a entender. Nosotros sabemos que tenemos un final liberador. Hay un final glorioso después de cada aflicción. Hay un final que Cristo compró para siempre. Él es victorioso. Él es glorioso. Y eso debería transformar nuestro presente en aliviarnos y esperar en Él. Confía en Dios en medio de las dificultades, porque tu liberación es segura. Y eso me lleva al segundo punto, el capítulo 2 de los versículos 2 al 5. Habacuc está esperando la respuesta de Dios, pero a partir del versículo 2, por eso dividimos el pasaje de esa manera, entre la pregunta y la respuesta. El versículo 2 dice: entonces el Señor me respondió. Y hay dos características en esa respuesta de Dios. En primer lugar, debía escribirse la respuesta de Dios. Versículo 2, el Señor dice a Habacuc: escribe la visión y grábalo en tablas para que corra el que la lea. En la antigüedad, cuando alguien quería anunciar una noticia, se escribía en tablillas y se colocaba en los lugares públicos, en los mercados. No había redes sociales para anunciar. Los mercados, todo el mundo iba a comprar, todo el mundo pasaba en las calles, en las avenidas y podían ver. Y eso es lo que el Señor está diciéndole a Habacuc: debes publicar mi respuesta y todos la deben conocer. Todos deben enterarse de lo que yo te estoy respondiendo a ti. Pero en segundo lugar, no solamente la respuesta de Dios debía ser escrita en tablillas, sino que Dios aseguraría su cumplimiento. Dice el versículo 3: porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Es segura la respuesta de Dios. Dios le está diciendo a Habacuc: puede que se tarde a tu manera de ver, pero mis tiempos son perfectos. Es en mi tiempo que se cumplirá mi palabra, no en tu tiempo. Espérala. A veces estamos deseosos, ansiosos de esperar la respuesta de Dios. Y cuando no viene la respuesta, buscamos nuestras propias respuestas. Buscamos el consejo, aún de los impíos. Buscamos el consejo de los esclavos para que nos ayuden a vivir en libertad. No tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que se cumplirá y lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que debe escribirse? ¿Qué es lo que debe anunciarse? ¿Qué es lo que es seguro? Y lo seguro es la manera como Dios mostraría su gloria, poniendo fin al imperio babilónico. ¿Qué se cumpliría? El juicio contra Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Sí o sí, Dios dice: escríbela, es segura, espérala, espera la liberación, espera el juicio. Ellos parecen prosperar, ellos parecen que están fuertes, ellos parecen que están dominando el mundo con su imperio. Ellos parecen fructificar, ellos parecen ser estables, pero confía en mí, confía que yo estableceré juicio. Yo me encargaré de su caída y su caída será estrepitosa para mi gloria. Confía mientras eso sucede. Y por eso es que el versículo 4 nos habla de la arrogancia que tendría Babilonia. Dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Babilonia
dirigidos por Nabucodonosor, fueron uno de los imperios más gloriosos. Una de las maravillas del mundo, de las 5 maravillas del mundo antiguo, eran los jardines colgantes de Babilonia. Establecieron ciudades. La gloria de Babilonia se extendió tan mundial que todos creían que iba a permanecer para siempre. Y por eso el Señor le dice: así es el orgulloso Babilonia, no cesaría en su sed de conquista, no pararía, como sucede con aquellos orgullosos que no paran de tener, no dicen basta a su sed de codicia, no dicen basta en su sed de conquista. No solamente los imperios, los líderes nacionales quieren arrasar, nunca dirán basta. Nunca dirán tengo lo suficiente, voy a dejar de conquistar, porque nunca su corazón se sacia. Pero además, Dios utiliza el vino como una manera de mostrar la forma en que ellos eran insaciables. Dice el versículo 5, además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne naciones para sí y recoge con su red. Los babilonios tenían un deseo insaciable de conquista, así como la muerte. El Seol jamás se saciará de recibir muertos. Asimismo, los babilonios serían insaciables. Y el vino, parece que cuando alguien está embriagado, se anima a querer más. Cuando están fuera de sí, quieren más. Más velocidad, más bienes, más conquistas, más pecado. Sin embargo, deliberadamente, en el versículo 4, me salté una expresión: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Porque hay un contraste, hay dos clases de personas que Dios mismo está delimitando en ese versículo: los arrogantes de un lado y los justos. Este mundo está separado en dos clases de personas. Aquí en Cali hay como 6 estratos. No sé, en los demás lugares hay más estratos o menos. Pero solamente hay 2 clases de personas sobre esta tierra, sobre este mundo: los que adoran a Cristo, los que se rinden ante Él, sus vidas, sus corazones, y los que se rebelan contra Cristo, contra el Rey. No hay más. No es entre los que vienen a la iglesia y los que no vienen. No, es entre los que adoran a Cristo y se reúnen para adorarle a Él. Los que aman a Cristo, los que esperan a Cristo y los que confían en sí mismos, desprecian a Cristo. Hay 2 clases de personas en el versículo 2:4. En primer lugar, aquellos cuya alma no es recta y aquellos que viven por fe. Aquellos cuya alma no es recta disfrutan de sus conquistas, ensanchan cada vez más sus tiendas, no les basta, jamás dicen basta, quieren más fama, más fortuna, más popularidad. Pero los que viven por fe son disciplinados por Dios.
para su gloria, porque son hijos de Dios, no para destrucción, sino para liberación. Aquellos cuya alma no es recta son arrogantes, son orgullosos, porque confían en sí mismos. Pero aquellos que viven por fe esperan y confían en Dios en medio de las dificultades. Aquellos cuya alma no es recta, hay malas noticias para ellos. Dice el versículo 5, además, el vino traiciona al hombre arrogante. Toda su sed de poder, ellos serán traicionados, caerán como cayó Babilonia. Cuando piensen que están más fuertes, más firmes, más estables, vendrá la ruina sobre ellos intempestivamente. Pero mientras ellos son traicionados por su sed, por su orgullo, por su arrogancia, caerán estrepitosamente de esos lugares que parecen estables, como cayó Babilonia y como caerá Babilonia. Aquellos que viven por fe serán liberados por Dios. Puedes confiar en Dios en medio de las dificultades porque tu liberación es segura. Dice Matthew Henry, un comentarista, la fe aquí no es un acto, sino una actitud constante, una confianza inconmovible en Dios. Es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Su vida estará enfocada en torno a Dios. Su corazón estará dirigido hacia Dios, esperando la respuesta de Dios. Pacientemente soportará las dificultades. Soportará la estrechez, confiado en que nuestro Redentor volverá y establecerá justicia y derrocará todos sus enemigos. Es una vida constante cuando nosotros nos sentimos quizás que no tenemos el sartén por el mango, dice un poeta. Pero confiamos en que Dios es el que tiene el sartén por el mango. Que Él está controlando los acontecimientos, no nos desesperamos, no nos afanamos, permanecemos en una vida continua. No solamente cuando las cosas están bien, no solamente en vacas gordas, no solamente cuando nos brilla el éxito, no solamente cuando creemos que estamos conquistando nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros proyectos. Porque lastimosamente eso ocurre muchas veces entre el pueblo de Dios. Aún la juventud es piadosa mientras es pequeña, en la niñez. Acá atrás están los niños gozosos escuchando la palabra de Dios. Pero cuando conquistan el mundo, se olvidan de Dios. Se olvidan de su Redentor y abrazan a Babilonia. Pero hay esperanza. Hay esperanza en el Hijo de Dios. Si miras la cruz, hay esperanza para ti. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué te está ocurriendo en este tiempo de dificultad? ¿Cuál es la dificultad que estás atravesando? Quizás te preguntas, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Que es menos espiritual.
¿Por qué me pasa a mí que quiero amarte, que quiero adorarte, que quiero glorificar tu nombre? Pero si estás haciendo esa pregunta y eres un hijo de Dios, las dificultades no son para tu destrucción, sino para que vivas por fe. Tim Keller dice lo siguiente en cuanto a este versículo: el justo vivirá por la fe. Lo que sea por lo que vivamos es el resumen de nuestras vidas. Lo que da sentido, confianza y definición es por lo que vivimos. No nos digamos mentiras. Y quiero preguntarte, ¿por qué vives? ¿Qué es lo que realmente da sentido a tu existencia? Y no te apresures a contestar rápidamente. Toma unos segundos. ¿Por qué vives realmente? ¿Qué le da sentido a tu existencia? O sea, ¿qué es aquello que si te lo quitan te deprimes hasta la muerte? Quizás tu trabajo, quizás tu salud. Tantas cosas en el inventario de nuestros corazones. ¿En qué confías para vivir? ¿Cuál es tu confianza real? Tienes que ser sincero con Dios. ¿En qué confías realmente? Porque aquel que murió en la cruz te invita a confiar en Él, a vivir por fe. Confía en Jesucristo, vive para Jesucristo, porque su victoria sobre el pecado y la muerte está garantizada con su sangre. Él derramó su sangre y al final su corazón fue traspasado y solo salió agua y sangre. Derramó su sangre para darte vida, para que confíes en Él. Porque Él no se quedó en la cruz, sino que recibió el trono eterno de Dios y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, todo dominio, todo poder, dijo el Señor. Por tanto, id y predicad de mi nombre. Confiar en Jesucristo es depositar nuestra esperanza en su segunda venida. Es ser fieles a Él, perseverantes, porque el justo por la fe vivirá. A pesar de la presión de los enemigos, a pesar de que parezca que el pecado es más vistoso. Para muchos, el mundo parece a color y el evangelio a blanco y negro. Pero en realidad ese camino ancho que conduce a la muerte, que es colorido, que tiene luces de colores, música, esplendor, se va a ir achicando poco a poco hasta ir a un futuro incierto de muerte y de agonía, lejos de Dios para siempre. Pero el camino angosto, que parece la estrechez, que parece no lo hagas, no lo digas, no lo pienses, parece como si Dios fuera el aguafiestas de nuestras almas. En realidad se va ampliando, hasta que las riquezas de gracia de Cristo inundan nuestros corazones y tenemos libertad para decir no al pecado, para gozarnos en Él, en la plenitud de su grandeza, en la extensión de su gloria. Cada vez que crecemos en Él, crece el amor por Él y crece nuestra esperanza y nuestra fidelidad. Quiero terminar leyendo lo que leíamos hace un momento en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 36. Dice el autor de Hebreos, dando esperanza a un pueblo afligido, que está en dificultad. Por tanto, no desechéis vuestra confianza,
la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Puedes confiar en Dios en medio de las dificultades, porque tu liberación es segura. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, tu palabra que es alimento a nuestras almas, tu palabra que es vida, poder y sustento. Padre, te pido que tu palabra no vuelva vacía, porque has prometido que germine en frutos de arrepentimiento. Oh Padre, ayúdanos a perseverar en medio de la aflicción, o cuando llegue la aflicción podamos ser fieles, esperando la manifestación gloriosa de tu juicio a los pecadores y también expectantes ante nuestra liberación completa. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey. Está establecido en gloria eterna, que regresará por su iglesia, Cristo Jesús. Amén.